Me confirman, por favor, en el chat si me están escuchando. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien. Perfecto. Listo. A partir de este momento, perfecto. Jaime, Daniela, Betty, bien, buenas noches. Listo, muy bien. Indira, Alba, perfecto, buenas noches. Bueno, listo, les doy una cordial bienvenida a nuestra tercera sesión, a nuestra tercera semana de actividades de nuestro curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. En este momento tengo 14 estudiantes, muy bien. Bueno, como les decía, hoy estaba programada nuestra videoconferencia, nuestra tercera videoconferencia, ya de este curso de plan de negocios en el sector farmacéutico. Antes de iniciar, quiero hacer como una especie de un llamado a atención, en el buen sentido del término, por lo siguiente. Resulta que estuve revisando en los foros tutoría y resulta que nadie me participó en el segundo foro tutoría. Entonces, no sé qué pasó, la verdad. Pienso que estos foros tutoría son importantes, además son ayudas para ustedes. Porque en algún momento determinado puede que de pronto no nos vaya bien en la actividad, de pronto no nos, eh, en alguna evaluación o algo así, y no sé qué pasó. Entonces, realmente, y de hecho, si revisamos bien los anuncios, en los anuncios yo dejo claridad dónde encontramos los foros. Ahí decía, foro, tutoría, creatividad las ideas en el sector farmacéutico, realizar el foro tutoría que se encuentra en la sección foros. Donde estaba el primer foro tutoría, estaba el segundo. Y revisando la plataforma Canvas, no encontré encontré que ninguno, oh, sorpresa, participamos. Ojo, estimados estudiantes, porque estos foros tutorías son ayudas. De pronto nos va mal en alguna actividad, ejemplo, en un parcial, en alguna actividad, básicamente lo que nos ayuda es la participación en los foros tutoría. Y ojo, participaciones pues realmente significativas, participaciones que contribuyan. Entonces, importante, por favor, estimados estudiantes, participemos. No quiero por allá escuchar de que, profe, deme una oportunidad adicional, porque les voy a decir, bueno, foros tutoría y realizaste las actividades, realizaste cuántos foros tutoría, porque prácticamente el foro tutoría sirve como complemento al tema de, digamos, puede ser en algún momento un salvavidas en caso que nuestras notas sean bajas. Entonces, eh, pues estudiantes, esto es como para una reflexión de parte de ustedes. No es solo nuestro salvavidas, prácticamente si nosotros Buenas participamos. noches, profe. Qué pena, disculpe. Espérame un momentito, espérame un momentito, ya te doy la palabra, mientras no me cortes la idea, por favor, y ya te cedo la palabra, Betty. Entonces, quiero generar esa reflexión, muchachos, entonces para que por favor miren bien, revisen bien, ojo porque pareciera que no estuviéramos revisando los anuncios tampoco, entonces pilas con eso. Y reitero, esto es un llamado de atención que yo les hago con todo el cariño del mundo, en vista de que de pronto algunos de ustedes me van a decir, profe, me fue mal, ¿qué hago? Les voy a decir, tuvimos 3 actividades, tuvimos 3 parciales, tuvimos tantos foros tutoría, no aprovechaste, no hay nada más que hacer. Entonces, quiero hacer esa claridad, ya está activo un foro tutoría esta semana, que es sobre el análisis del mercado para ideas en el sector farmacéutico. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Betty, que levantaste la mano y después Norma. Adelante, Betty, te escuchamos. Buenas noches. Y Jaime. Buenas Primero, noches, Betty. profe. La verdad, sí, o sea, no es que me quiera excusar ni nada, pero la verdad yo sí estuve buscando ese foro y ahí no aparece el segundo foro. Solo aparece el primero
y aparece el segundo que vendría siendo el de esta semana, porque los otros aparecen es como las preguntas que uno tenga que hacer o ¿cómo se dice? O si algo que yo quiera comentar o que hayan comentado mis compañeros y que yo les tenga que comentar. Pero como foro, solamente hay dos, que ese fue el primero y el que está ahora, el de esta semana. Pero el de la semana anterior no había, sino decía foro asesoría. ¿Sí me hago entender? Rarísimo. Listo. Vamos a revisar nuevamente, voy a revisar A nuevamente mí me porque sí pasó se... igual, profesor. También estuve Es mirando que y yo creo que solamente me sí hay que aparecían los revisar. foros asesoría. Creo que Sí, sí hay que revisar, profe, porque es muy raro si usted mismo, de hecho usted mismo lo está diciendo, nadie, o sea, ni una sola persona sí. ingresó, ni una sola persona, pero es que dice foro asesoría, más foro tutoría, solo está el del primero y el segundo que nos aparece es el de esta semana, que de hecho yo ya lo contesté, pero el de la semana pasada no aparece ninguno, sino como foro asesoría. Bueno, ok, yo voy a revisar nuevamente, pero sí, tal vez, bueno, no sé qué pasaría, pero sí para que por favor estemos pendientes. Y a todas estas, ya que tú mencionas, Betty, ya tenemos un primer foro, un foro para esta semana, el cual consiste en el análisis de ideas, en el análisis del mercado y su impacto en las ideas en el sector farmacéutico, ideas de negocio en el sector farmacéutico, como el análisis del mercado nos va a permitir identificar ideas de negocio en el sector farmacéutico. Entonces, este foro, que ya está activo y creo que Betty, creo que tú lo visualizaste y ya participaste según me comentaste ahorita. Entonces, ¿cierto, Betty? ¿Me corroboras? Sí, señor, ya lo hice. De hecho, hasta ahora he sido la única persona que lo ha hecho, pero lo que le comentaba también, solo está ese, el de regente y el de ahorita, el de emprendimiento, no hay ningún otro, profe. Okay. Va a revisar nuevamente eso y entonces, en dado caso, bueno, listo, yo estaré pendiente o si no, en el anuncio les colocaré la información respectiva, ¿vale? Bien, entonces, igual este foro que ya está, digamos así, que ya Betty participó, fue nuestra primera estudiante, se cierra el próximo lunes 5 de abril, ¿listo? O sea que tenemos tiempo suficiente el lunes 5 de abril, ya que, pues prácticamente la otra semana no hay clases porque es Semana Santa, entonces nos reencontraríamos el lunes 5 de abril. Entonces ya este foro tutoría está abierto para el 5 de abril, hasta el 5 de abril, perdón, para que participemos. O sea, se habilitó ayer y se cierra el lunes 5 de abril a las 6 p.m. Entonces, para que por favor participemos en el foro respectivo. Bueno, Norma, te escuchamos. Buenas noches. Norma, que veo que levantaste la mano. Ah, no, ya la bajaste. Jaime, buenas noches. Le escuchamos. Adelante. Buenas noches, profesor, y para todos los compañeros desde acá de la desde la calurosa ciudad de Cali, sino que estos días estamos más bien con mucha lluvia. Muchas gracias a todos. Sí, señor. Profesor, no, básicamente para lo mismo que decía la compañera, sí también se me hizo extraño porque yo, pues uno no debe ser selectivo, ¿no? En todas las materias, pero sí me gusta mucho esta materia, de verdad. Y entonces yo he estado como pendiente también, no vi tampoco lo del foro tutoría. Yo he participado en 2 foros que son los que he visto hasta el momento. Entonces no sé de pronto si será que es que hay que meterse por algún otro lado o qué. Voy No a entiendo. revisar nuevamente, Jaime, pues me parece extraño. Voy a revisarlo nuevamente y en dado caso yo les coloco el anuncio respectivo. ¿Listo, muchachos? Sí, En claro, dado profe, caso. porque la idea es, claro, lo que usted dice, los foros también lo alimentan mucho a uno, porque los compañeros, uno puede tener una idea y otro compañero tiene otra idea, y más en esta materia que es, pues, el plan de negocios, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, es muy bueno. A mí me gusta mucho lo de los foros porque uno lee las participaciones de los demás compañeros.
Era para eso, profesor, y muchas gracias. A usted, Jaime, con el mayor de los gustos y sí, no, voy a revisar nuevamente el tema y en dado caso yo les coloco el anuncio respectivo. Alba, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profesor, desde San Gil, Santander. Buenas noches, Alba, cuéntanos. Profe, pues sí, con respecto a lo del foro, a ver, hay dos foros, que fue el primero, lo del emprendimiento, y hay otro que en la guía de manejo, la guía que debíamos presentar el cuestionario, ahí al inicio decía que te visualizas en 10 años como tecnólogo de regencia en farmacia, ¿sí? Esos son los dos, por ejemplo, ahí hay muchos que hemos contestado esas dos. El último fue ese que decía, ¿cómo te visualizas en 10 años? Bueno, claro está que esa es una reflexión de la guía, pero tanto como por. Pero igual, entonces ya de acuerdo con lo que usted tiene más y más, voy a revisar y entonces en dado caso de publicar en la carrera los respecto, ¿vale? Muy Cecilia, buenas noches, Profe, listo, perdón, dale. no se está escuchando bien, está entrecortado. Ya, listo chicos. Cecilia, buenas noches, te escuchamos. Que veo tu mano activa, levantada, el icono de la mano levantada. Bueno, listo. Perfecto, listo chicos. Entonces, bueno, voy a rectificar entonces qué pasó. Y cualquier novedad yo les anuncio. Ustedes saben que yo en los anuncios publico toda la información de las actividades que tenemos. Por lo pronto, esta semana está habilitado ese foro que dice análisis de el mercado y su impacto en el desarrollo de ideas de negocio en el sector farmacéutico. Entonces, para que lo realicemos, ya contamos casi que con 2 semanas, se puede decir, porque, pues, digamos que terminamos esta semana, pero también tenemos Semana Mayor, aun cuando en Semana Santa, pues, no tenemos videoconferencia. Retornaríamos el lunes 5 de abril en nuestro horario habitual de las 6:30 de la tarde, ¿cierto? De la noche. Retomaríamos para ya habilitar el siguiente foro tutoría. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a revisar y rectifico con el anuncio. Lo otro que les quería comentar es que ya como ustedes me lo mencionaron, se cerró la actividad de aprendizaje número 1, como bien sabemos, era un cuestionario, se cerró el día lunes festivo, el lunes 22, pero ya se habilitó, a partir de ayer, se habilitó el parcial número 1. El parcial número 1, ¿qué temas integra? Integra lo que vimos en la anterior sesión, con todo el tema de las tipologías de establecimientos farmacéuticos, el mercado farmacéutico colombiano, toda esa temática entra y entra lo que veamos hoy. Hoy ya vamos a iniciar la unidad número 2, la cual ya nos empieza a perfilar con el concepto de la idea de negocio. ¿Listo? Entonces, lo que veamos hoy y lo que hace 8 días vimos y lo que hemos visto en estas videoconferencias entra en el primer parcial. Una recomendación que yo les quiero hacer de aquí en adelante para todos los parciales. Muchachos, importante que por favor revisen no solamente estas grabaciones de las videoconferencias, sino que revisen el módulo digital que ustedes también tienen ahí en su plataforma Canvas. Revisen por favor los videos complementarios, porque yo siempre suelo compartir unos videos complementarios de los enlaces de los videos que yo publico o proyecto aquí en la sesión. Revisen todo eso, muchachos. Tomen atenta nota, si quieren tomen apuntes, igual, porque muy seguramente les van a salir preguntas de esos videos complementarios. También como del módulo les pueden salir preguntas, como también nos puede salir de las mismas videoconferencias. Entonces es importante, muchachos, que tomemos apuntes y nos preparemos bien para estos parciales. El parcial, como yo les decía, así como el foro tutoría que tenemos en esta semana, se habilitó ayer a las 0 horas y se cierra el lunes 5 de abril, 11:59 de la noche.
Entonces tenemos todo este tiempito para que ustedes repasen, estudien con calma, revisen todos estos materiales de la mejor manera posible. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es como para situarnos en las actividades que tenemos en esta semana. Entonces, les recuerdo, 1, el foro tutoría, que es el análisis del mercado para el desarrollo de ideas en el sector farmacéutico. Y 2, tenemos el parcial número 1, que ya se habilitó y que integra lo que hemos visto, inclusive la videoconferencia de la noche de hoy. Esta presentación, junto con la grabación de esta videoconferencia, ya las podemos visualizar mañana en nuestra plataforma Canvas. Esto con el fin de estudiarla y de prepararnos también para el parcial. Bueno, chicos, entonces voy a compartirles pantalla rápidamente para entonces iniciar con nuestra sesión de la noche de hoy. Entonces, hoy ya iniciaremos nuestra segunda unidad de aprendizaje. O sea, ya dejamos esa primera unidad introductoria en el cual hablábamos del campo de acción del regente de farmacia y ahora vamos a ir a nuestra segunda unidad de aprendizaje. Entonces, en esta primera unidad fuimos reflexivos. Y aparte de eso, de ser reflexivos, yo creo que nos situamos todos en lo que era el deber ser del regente de farmacia. Pudieron visualizar, me imagino, el video del pacto sobre la transparencia del sector farmacéutico. Espero lo hayan revisado. Digamos, es un video un poco largo, es un poco extenso, pero yo creo que también nos sitúa. Además, porque estamos hablando de un sector regulado, un sector con mucha normatividad, pero un sector que a su vez le aporta en términos de crecimiento económico y en términos de productividad, le aporta a la economía del país. Es por eso que así como hay muchas barreras legales sobre todo, para constituir una empresa, un establecimiento farmacéutico como negocio, también asimismo es un sector altamente rentable. ¿Listo? Entonces, a partir de esta sesión y de aquí en adelante, vamos a trabajar unas sesiones que nos van a permitir perfilar una idea de negocio. Y primero, pues hay que entender el concepto de lo que es una idea de negocio, cuáles son las fuentes de las buenas ideas productivas, cómo podemos hacer una lluvia de ideas de los posibles negocios, establecimientos farmacéuticos. Acordémonos, nos vamos a centrar no en crear cualquier negocio, sino un establecimiento farmacéutico, porque nuestro curso se llama Plan de Negocios en el Sector Farmacéutico. Entonces es situarnos sobre las variables y las características que inciden en la generación de ideas en el sector farmacéutico. Entonces, ya vamos dejando esta unidad paulatinamente y vamos a ver el concepto de la creatividad asociada a las ideas innovadoras de un emprendedor. Les reitero a todos ustedes cuál es mi correo institucional. Igual si ustedes me escriben desde la plataforma Canvas, automáticamente los correos llegan al buzón de entrada respectivo. Entonces, el canal de comunicación, correo institucional, mi correo es bmanjarres@unap.edu.co. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me la comentan oportunamente. Listo, como les decía, vamos a mirar el concepto de lo que es la creatividad. Vamos a ver qué es eso de creatividad. Yo creo que de alguna forma ustedes algo habrán escuchado de este concepto en otros cursos, tal vez en otros estudios que ustedes hayan realizado o inclusive aquí con nosotros. De pronto en el curso de Identidad y Emprendimiento algo hablaron un poco acerca de creatividad. Pues bien, vamos a mirar cómo la creatividad aporta elementos fundamentales para generar ideas de negocio. Y en este caso, pues aplicado a nuestro sector farmacéutico. Entonces, primero les voy a compartir el siguiente video para observar un concepto de qué es la innovación y qué es la creatividad, qué es y para qué sirve la creatividad. Permítanme un segundo mientras cargamos el video.
¿Qué es y para qué sirve la creatividad? Sabemos que nuestro cerebro es capaz de acumular un montón de conocimientos. Él sabe lo que es un triángulo, un pájaro, una casa, el fuego, un beso o la frustración, por poner algunos ejemplos. Y para cada uno de esos conocimientos tiene una serie de conceptos y funciones asociadas. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un plato. Sabemos que un plato es circular y que sirve para poner la comida o apoyar una taza. Por lo general, si preguntamos para qué más sirve, la respuesta suele ser, para nada más, es un plato, ¿no? Esto de atribuir a un objeto únicamente los usos habituales se llama fijación funcional. Ahora imaginemos que tenemos que dibujar un círculo. Todo el mundo sabe que nuestro pulso no es precisamente bueno al dibujar círculos. Pero recordemos, habíamos dicho que nuestro cerebro sabe que un plato es circular. ¿Por qué no cogemos el plato de antes y lo combinamos con el lápiz? Ya está, con eso ya tenemos nuestro círculo perfecto. Esto es creatividad. Es decir, la creatividad consiste en buscar entre los millones de conocimientos que tenemos en nuestro cerebro para solucionar un problema. A diario nos encontramos con cientos de problemas. Si aprendemos a desarrollar nuestra creatividad, nuestro cerebro se acostumbrará a conectar entre sí sus conocimientos y a localizar rápidamente una solución a través de esas combinaciones. Por supuesto, cuantos más conocimientos tengamos, más conceptos podrá utilizar nuestro cerebro para combinar y darnos soluciones creativas. Para tener más conocimientos es importante leer y aprender, pero para que nuestro cerebro se acostumbre a realizar conexiones nuevas, la clave es jugar, conocer sitios nuevos, evitar la rutina y, por supuesto, cuidar nuestro cerebro a diario. A modo de conclusión, podemos definir la creatividad como la capacidad de combinar de forma novedosa dos o más conceptos que ya conocemos con el objetivo de resolver algún tipo de problema. Bueno, muchachos, entonces aquí, este es un primer atisbo del concepto de lo que es la creatividad, ¿cierto? Esta es una primera aproximación del concepto de qué es la creatividad. Y todos hemos hablado y en algún momento hemos escuchado bastante, hay que ser creativos, seamos creativos para hacer esto. De hecho, ahí me voy a adelantar un poco. Cuando ustedes vean el curso de mercadeo y venta de medicamentos y dispositivos médicos por allá en cuarto semestre, ustedes van a trabajar un ejercicio justamente aplicando toda la creatividad para el diseño de piezas publicitarias para el desarrollo de ciertas campañas. Entonces, en todo va a involucrar la creatividad. ¿Y esto con el fin de qué? De entender que la creatividad es fruto de unas habilidades conceptuales. ¿Y esas habilidades conceptuales dónde están? En nuestro cerebro. Aquí está la base de la creatividad, nuestro cerebro. Nuestro cerebro que genera ideas, nuestro cerebro capaz de pensar, nuestro cerebro capaz de actuar, de llevarnos a actuar, a tomar decisiones, nuestro cerebro que nos lleva inclusive a sentir. Porque prácticamente las emociones, las sensaciones, el raciocinio y nuestra capacidad de supervivencia vienen todos del cerebro, nuestro cerebro. Entonces, todos ustedes y yo, estimados estudiantes, somos o tenemos un cerebro tan dotado que nos permite desarrollar habilidades creativas. Y en algún momento yo creo que ustedes han puesto en práctica la creatividad para algo, así sea para tareas muy sencillas, para solucionar, digamos, arreglar algún defecto en la casa o qué sé yo, para proyectos de gran envergadura. Todos ustedes en algún momento han aplicado la creatividad, al igual que yo. Entonces la creatividad tiene un fin fundamental. Consiste en generar soluciones. Soluciones que muchas veces pueden ser novedosas, pero sobre todo la característica de la creatividad es que sean soluciones valiosas. O sea, no es crear algo nuevo por crearlo, sino que tenga un valor. ¿Listo? Más adelante desarrollaremos un poquito más ese concepto del valor. Entonces resulta que la creatividad es un proceso que así como el emprendimiento es el empresarismo es un bloque mental, y eso lo vimos en nuestra primera sesión, también la creatividad es un proceso mental. Y es un proceso mental que puede involucrar perfectamente 4 etapas. La primera etapa es una preparación. La preparación viene dada
a través de una necesidad que experimentamos nosotros, un estímulo del medio. Entonces, digamos, un proyecto asignado por un docente a nivel académico, o una responsabilidad que me delegó mi jefe, ¿sí? O alguna tarea que se me encomendó. Ahí viene la preparación. O sea, la preparación es el percibir, es el hecho de empezar a percibir qué tipo de problema voy a solucionar o qué necesidad voy a satisfacer. Cuando hablo. Entonces, esa preparación, el cerebro filtra a través de nuestras percepciones, nuestro cerebro filtra esas necesidades o esos problemas. O sea, primero se percibe la necesidad o el problema. Eso se llama preparación. Posteriormente, viene una segunda etapa, como lo vemos aquí en la presentación, que es la incubación. ¿Y qué es la incubación? Cuando yo empiezo a generar ideas para solucionar el problema. Entonces hago el proceso de pensar y digo, bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿cierto? Ahí es donde viene la famosa lluvia de ideas, donde nosotros empezamos, de acuerdo con la necesidad o problema a resolver, empezamos a generar las posibles alternativas para solucionar ese problema. Ahí es donde viene la incubación. Viene una tercera etapa que es la inspiración. Y de hecho yo creo que si ustedes ven el fondo de la cámara que yo coloqué, o en este momento cuando activo mi cámara, mi fondo de pantalla, mi fondo óptico, es un bombillo, si ustedes lo visualizan, es un bombillo alumbrándose. Miren, en forma de una caricatura, la inspiración es cuando se nos prende el bombillo. Es decir, tenemos la idea. Porque en la incubación empiezo a generar, así sea de manera vaga, digamos de manera no tan estructurada o diríamos de forma deliberada, empezamos a generar ideas para solucionar un problema. En cambio, ya en la inspiración se nos prendió el bombillo y ya definimos con claridad la idea. Y la cuarta etapa es, apenas definida la idea, buscamos cómo implementar la idea, que es la famosa elaboración, y la verificación. O sea, ¿qué significa la verificación? Que efectivamente esa idea que hemos seleccionado, esa idea creativa, permite solucionar el problema o satisfacer la necesidad. Yo creo que todos ustedes y yo en algún momento hemos aplicado este proceso creativo para algo, pero lo hemos aplicado. Pues bien, ese es un primer insumo para que empecemos a perfilar cómo identificamos ideas de negocio en el sector farmacéutico. Lo primero, tener en cuenta este proceso creativo. ¿Listo, muchachos? Todos en algún momento podemos llegar a ser creativos. No se requiere hacer cosas extraordinarias o ser seres de otro planeta para no serlo. Todos ustedes y yo en algún momento hemos sido creativos y podemos perfeccionar estas habilidades para la creatividad. Hay un autor, Juan Diego Gómez, que escribió un libro, Ideas Millonarias, es un colombiano. Y básicamente de aquí quise extraer de este libro de Juan Diego Gómez 6 ideas en torno a la relación existente entre la creatividad y la inspiración. Y quiero compartirles cada una de estas ideas para irlas redondeando. La primera, a mayor inspiración, mayor creatividad. Claro, pero esta inspiración muchas veces se da cuando nuestro cerebro está en calma. Cuando está estresado es muy difícil. Es decir, cuando ustedes y yo percibimos estrés, no es lo mismo pensar. O cuando, digamos, tenemos preocupaciones o en otro caso tenemos mal genio, digamos, las ideas, o sea, en ese estado de tensión, el cerebro no fluye en cuanto a las ideas. Cuando estamos intranquilos, cuando estamos angustiados, cuando estamos estresados, difícilmente
difícilmente nos inspiramos. Difícilmente. Yo creo que ustedes y yo lo hemos percibido. Entonces, para la inspiración se requiere un cerebro que esté tranquilo. Y nuestras emociones deben estar canalizadas de la mejor manera, con el fin de que esa inspiración me lleve a generar esas ideas creativas. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que hablando en confianza con un amigo o con su pareja o con los hijos, ustedes empiezan a hablar tranquilamente y empiezan a surgir ideas. Oigan, sería bueno como crear una droguería. Oigan, sería bueno como hacer esto. ¿Ven? Surgen las ideas de forma deliberada, pero con un cerebro o un estado de calma o digamos de no mucha tensión emocional para estar inspirados. ¿Listo? De pronto en algún momento yo creo que algunos de nosotros nos habrán hecho el comentario de que hemos redactado en un trabajo en grupo y hemos redactado bien que hasta nos dicen, uy, tan inspirado que está. Claro, porque el cerebro necesita estar en calma, en un estado de calma. Una segunda idea es dejarnos guiar. La terquedad es buena hasta cierto punto. Y eso lo vamos a ver. Es buena hasta cierto punto. Hay que dejarnos guiar de las voces expertas, no de cualquier voz, ojo, voces expertas. Es decir, solicitar ayuda de los expertos en algún momento si no tengo algo claro, para que ellos me guíen. Por ejemplo, si yo no tengo la experticia de crear o de hacer los trámites legales para constituir una empresa, yo me debo dejar guiar de las personas que sí lo han hecho, ¿cierto? Es dejarnos guiar. La terquedad hasta cierto punto es buena. De ahí en adelante ya cuando abusamos, sería contraproducente. Tercero, usar mejor las energías, es decir, canalizar esas emociones. Eso significa lo que yo les decía, uno en estado de tensión, de estrés y demás, no fluye de la misma manera. Es importante canalizar esas energías. La cuarta idea es las voces que se deben oír. ¿Qué voces son las que debo escuchar? Que eso va muy de la mano con la idea 2, que es dejarnos guiar. ¿Cuáles son esas voces que debemos escuchar? Uno, la voz interior, la voz de mi conciencia, la voz de mi autoconfianza que me llega y me dice, puedes hacer esto, puedes desarrollar esta idea. Como también las voces de aquellos expertos que me pueden dar luces con el fin de perfeccionar mi idea. La quinta idea es una nueva mirada a la muerte. Esto también tiene una repercusión no solamente desde lo físico, es decir, la muerte no vista desde el concepto del morir físicamente, sino morir a los paradigmas. ¿Y qué son paradigmas? Formas de ver la realidad. Hay que aprender a morir a los paradigmas, porque muchas veces los paradigmas tan arraigados que tenemos nos limitan en muchas ocasiones esa capacidad creativa, porque a veces nos encerramos con frases como es mejor solo que mal acompañado y cuestiones de esas son paradigmáticas, o sea, son paradigmas. Y si no rompemos y no morimos esos paradigmas con facilidad, vamos a quedar no en un círculo virtuoso, sino en un círculo vicioso, donde todo se repite, los mismos problemas, las mismas soluciones de paños de agua tibia y no damos con el punto que debe ser. Y la idea sexta, un púrpura siempre encuentra parqueadero. Esto hace referencia al lugar, o sea, cuando hablamos de un púrpura significa un carro lujoso, ¿no? ¿Esto qué significa? Que de alguna u otra manera el lujo o la riqueza que vendría después de crear un negocio tiene cabida para todo el mundo. Estamos a la casa de los recursos, a la casa de obtener esa rentabilidad. Ya es cuestión de qué? De poner en marcha o en contexto la creatividad. 6 ideas interesantes. El libro se llama Ideas Millonarias de Juan Diego Gómez. Fue escrito ya va a ser 3 años. Entonces, igual quienes lo quieran leer, referenciar, con todo gusto. Bueno, chicos,
también en la noche de hoy les quiero traer este video sobre otro concepto que va de la mano con la creatividad y a veces tendemos a confundirlos. Y resulta que semánticamente creatividad no es lo mismo que innovación, pero van de la mano. Tanto la creatividad como la innovación son procesos complementarios. Entonces, voy a compartirles el siguiente video para que miremos un concepto de qué es la innovación. Permítanme un segundo, ya les cargo el video. ¿Qué es la innovación? La innovación es el motor que transforma las ideas en valor. Y por valor entendemos algo que genera resultados positivos para todas las partes implicadas en una organización, desde la propia empresa hasta los clientes o usuarios. Por lo tanto, la innovación debe funcionar de manera continua en toda la organización. Pero ¿cómo se logra este reto? En primer lugar, es necesario coordinar las áreas dedicadas a la explotación del negocio con las implicadas en la exploración de nuevos mercados. A partir de ahí comienza el proceso de generación de ideas, que consiste en detectar oportunidades y problemas observando en el interior y en el exterior de la organización. De este modo, la exploración permanente del entorno se convierte en una fuente potencial de nuevos productos y servicios. Además, la innovación no debe limitarse al departamento de I+D, sino que hay que incentivar un sistema abierto en el que todos los empleados puedan aportar propuestas. Tras conseguir ideas potencialmente interesantes, el siguiente paso consiste en analizar qué valor aportan al cliente. Antes, el valor se atribuía a algo que simplemente funcionaba, pero hoy este aspecto funcional, aunque sigue siendo necesario, ya no es suficiente. Y es que en una sociedad del exceso, en el que la oferta es superior a la demanda en casi todo, las empresas proponen capas y capas sucesivas de valor para que sus propuestas sean aceptadas. Así, la cosa en sí ha pasado a un segundo plano, y el valor se relaciona más con el diseño, el estilo, la experiencia del usuario o la vivencia de una propuesta. Pero la innovación no termina cuando la oferta es percibida como valor en el mercado. No hay que olvidar que el objetivo principal es incrementar la productividad y competitividad de la empresa. Y un elemento fundamental para ello es saber gestionar la curva de inversiones y resultados, es decir, comparar el tiempo dedicado a innovar con el que necesitamos para recuperar esa inversión e innovar de nuevo. Gestionar adecuadamente el equilibrio entre la exploración de nuevos negocios y la explotación de los mismos es una de las claves para poder seguir innovando. Bueno, chicos, entonces si visualizamos el video, notamos muy bien que la innovación también tiene que ver con el valor. Entonces, ahí viene un tema. Y entonces, antes de mirar lo del perfil del empresario, ¿cómo la innovación se diferencia de la creatividad? Entonces, la creatividad es generar soluciones a problemas existentes y que dichas soluciones tengan un valor. La innovación es solucionar problemáticas nuevas. O sea, generación de algo novedoso, algo que no es existente, pero que también se vuelve valioso. Es decir, la diferencia mínima entre creatividad e innovación es que la creatividad trabaja la solución valiosa de problemas existentes. La innovación es generar algo nuevo para nuevas problemáticas, pero obviamente que tenga un valor. Miren que la palabra en común, hay dos palabritas en común que vimos con creatividad e innovación. Uno, idea, ¿cierto? Ese es un término en común. Y dos, valor. Dos palabritas, ideas y valor. O sea, tanto la creatividad como la innovación tienen que ver con ideas y con valor. Valor, algo que valga, algo que genere un beneficio, algo que represente la verdadera solución a un problema específico. Entonces, idea y valor, ambas
van muy de la mano en estos dos conceptos. Te reitero, innovación es solucionar problemas nuevos con ideas nuevas y obviamente valiosas. Y la creatividad es solucionar problemas existentes, generando un valor. Pero también aquí viene otra figura importante que debemos analizar y es la figura del empresario. ¿Cuál es el rol del empresario entonces? ¿O qué papel debe asumir el empresario frente a la creatividad y la innovación? Y lo primero que debemos preguntarnos es ¿cuáles son esas características que definen al empresario? Pues bien, vamos a hablar entonces acerca de cuáles son esas características que... Y yo creo, y ya esto nos quedaría a cada uno de nosotros, que lo reflexionemos, que miremos, autoevaluemos, digamos, bueno, entonces, ¿cuáles de estos rasgos tengo? ¿Cuáles de pronto me hacen falta desarrollar? Bueno, etcétera, etcétera. La primera característica de un empresario exitoso es la independencia. Un empresario, por lo general, es una persona independiente financieramente hablando. O sea, asume los riesgos que sean necesarios con tal de ser independiente. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado o en algún momento lo han experimentado, que ustedes dicen, ay, yo ya quisiera retirarme, crear mi negocio porque es que no quiero que nadie me controle, ¿cierto? No quiero que nadie me controle mi horario. Entonces deseo ser independiente, claro. Ese es un primer atributo o rasgo característico de un empresario exitoso, la independencia. O sea, el hecho de ser autónomo, de decir yo no me someto a un horario específico de trabajo, nada, no. Quiero generar mis propios ingresos, quiero ser yo mi propio jefe. Muchos hablan en ese contexto. Entonces, esa es una primera característica de un empresario exitoso. La segunda es la autoconfianza, es decir, confiar en sí mismo. Un empresario exitoso está convencido de su idea y está convencido de que su idea perfeccionada, trabajada, puede ser exitosa. Entonces, un empresario exitoso confía en sí, confía en sus capacidades, tiene claro cuáles son sus debilidades y sus limitaciones, pero confía en sus capacidades y en sí mismo. Un tercer atributo de un empresario exitoso es determinación y perseverancia. Un empresario exitoso tiene claro un punto de llegada. O sea, es claro en el sentido de fijarse metas. Por eso va de la mano con la cuarta característica. Y la determinación significa que es decidido. Es una persona decidida. Toma decisiones. No importa equivocarse en las decisiones. No le importa equivocarse. Ve esos fracasos, entre comillas, como oportunidades de aprender y de ser mejor. Y es perseverante. ¿Qué significa? Que constantemente trabaja en su idea. Ahí es donde digo que la terquedad hasta cierto punto es buena, cuando uno es perseverante. Ya cuando uno ve que la terquedad llega a un extremo alto de obstinación, ahí sí no es tan bueno tener ese término, ¿no? Porque hay que dejarnos guiar, hay que dejarnos aconsejar de los expertos, etcétera, etcétera. Un cuarto aspecto importante de un empresario exitoso es que es una persona orientada a metas. Y ojo porque es constante esa fijación de metas. O sea, si él se fija una meta y la alcanza, se fija otra meta ambiciosa y así sucesivamente. O sea, hay una cadena de metas que él se traza. O sea, no es conformista. Es una persona que se fija una meta, la alcanza y se propone otras metas de más. Un quinto rasgo es que establece altos estándares. Ahí vuelvo al tema del conformismo. El empresario exitoso no es conformista. No es conformista. Todo lo contrario. Es una persona que desea fijarse metas más ambiciosas. O sea, se desafía a sí mismo. Se desafía a sí mismo. Con tal de que su negocio, o sea, su idea de negocio, su negocio, crezca, se proyecte, sea rentable, se posicione.
tenga una alta participación en el mercado, ¿cierto? Eso es fijar altos estándares. Y es ambición, podríamos decirlo, es ambicioso en el sentido de fijar esos estándares altos. Por esencia, un empresario exitoso es creativo. Eso sí, inminentemente. Tiene que ser creativo, solucionar problemas y aportar soluciones que generen valor. Y otra característica de este empresario exitoso debe actuar rápidamente. O sea, debe ser una persona que actúa. Inclusive debe ser proactiva, es decir, actuar antes de que ocurran las cosas, anticiparse a los hechos. Y por lo general es una persona proactiva es decir, que provoca cambios en el futuro, se anticipa al futuro. Por lo general, esto es un empresario exitoso. Pero así como hay unas características que permiten generar o llevan a que un empresario sea exitoso, también pueden haber errores comunes de un emprendedor. Y quiero hacer alusión aquí a los errores más comunes que cometemos los emprendedores. Ojo, porque en algún momento puede que caigamos en uno o varios de estos al menos. Y ahorita los vamos a empezar a detectar. El primero de ellos es no iniciar. Quedarnos solo en meras intenciones. Eso es como cuando uno dice, digamos que uno tiene un mal hábito, un vicio, voy a dejar de fumar. Voy a dejar de fumar. Uno tiene la intención de dejar de fumar, pero uno no inicia dejando de fumar. ¿Y cómo es dar el primer paso? Sencillamente, el primer día no fumo un cigarrillo. Y así sucesivamente. Ya cuando tomo la decisión de dejar de fumar el primer cigarrillo, ya estoy empezando. Y ojo, porque así pasa en la vida común. A ustedes no sé si les ha pasado que llegan y dicen, voy a iniciar mi negocio, quiero iniciar mi empresa, mi droguería, mi tienda naturista, y nos quedamos en solamente intenciones y no concretamos. Entonces, ojo, primer error común que yo creo que lo cometemos todos, no empezar. El segundo, pensar que no tengo competencia, tanto subestimarla como sobreestimarla. Y ojo, competencia es competencia. Por eso ese ejercicio de identificar qué droguerías existen en mi municipio, en mi barrio, en mi localidad, eso nos va llevando a pensar y a perfilar nuestros posibles competidores. En el caso que queramos constituir una droguería, bueno, debo pensar qué ofrecen ellos, cuáles son los productos, los servicios que ofrecen, cuál es su valor, cuál es esa propuesta de valor que ellos le ofrecen al cliente. Todo eso debo analizarlo. O sea, pensar de que mi idea es única y que no hay competencia, cuidado con eso. Competencia es competencia. ¿Y qué es competencia? Aquella persona natural o jurídica, o sea, empresa o persona como nosotros, que satisface las mismas necesidades que yo pretendo satisfacer con productos o servicios. O sea que competencia hay. Tercero, no formar buenos equipos de trabajo. Resulta que así mi idea sea propia y yo figure en Cámara de Comercio, en la Constitución, en el Acta de Constitución, en el Registro Mercantil, así figure yo solo como propietario de la empresa, yo necesito un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo es el encargado de prácticamente ser el eje motor de mi empresa. Entonces hay dichos paradigmáticos, como por ejemplo es mejor solo que mal acompañado. Y eso realmente raya completamente, discúlpeme la coloquialidad de lo que estoy diciendo, raya completamente con esa razón, no formar buenos equipos. Y resulta que la clave de tener una empresa, una de las tantas claves de éxito es el trabajo en equipo. Cuarto, pensar que conformar una empresa es una actividad de medio tiempo. Voy a hacer la analogía para que me la entiendan mejor. Aquí muchos de ustedes tal vez son padres de familia. Miren, sencillo, se las voy a colocar de esta manera. Tener una empresa es como tener un hijo. Así, tener un hijo. A un hijo hay que dedicarle todos los 365 días del año, todas las 24 horas del día,
todos los 7 días de la semana. Es dedicación continua, ¿cierto? Si yo quiero tener un hijo ejemplar, ¿cierto? Un hijo bien cuidado y demás, ¿qué hago? Sencillo, todos los días del año, todas horas, todas las semanas, ¿cierto? Así es tener una empresa, la que sea, droguería, tienda naturista, como lo quieran llamar. Es tener eso. Y muchos creen que, aporto mi capital y espero las utilidades. No, no se trata de eso. Tener una empresa es dedicarse 100% a ella. Muchas veces es mejor, si yo tengo un empleo de tiempo completo y mi empresa está creciendo, lo mejor es renunciar y dedicarme a mi hijo completamente. No lo puedo abandonar a que mi hijo se muera. Es que así, de esa analogía, quiero que entendamos qué significa tener una empresa, un negocio. Quinto punto, no tomar en cuenta los aspectos legales. Y sí que es cierto en nuestro sector farmacéutico. Hace 8 días lo vimos. Este es de los sectores más regulados. Más regulados. Por ende, desconocer los aspectos legales hablando del sector farmacéutico es gravísimo. Gravísimo. Un sexto error común de un emprendedor es crecer más rápido de lo posible, o sea, esperar a crecer ya. O sea, que si yo invertí en una droguería, en mi droguería, invertí un capital de 10 millones, pretender que a los 6 meses esos 10 millones nuevamente van a retornar a mí con una posible ganancia. Eso es pensar en crecer más rápido de lo posible. Y ojo, toda empresa, así como un hijo tiene etapas, que primero no se le puede dar alimento sólido, que ellos después empiezan a medio movilizarse, después a gatear, después medio dan los primeros pasitos y así sucesivamente. Así pasa con una empresa. Igualito. Yo no puedo pretender que a los 6 meses ya de una vez sea la empresa rentable y recupero toda la inversión. Cuidado. Cuidado con eso. Otro aspecto a tener en cuenta, otro error más común, es el exceso de optimismo. Es decir, creer que mi idea es única, es buena y porque yo lo digo es así y es lo máximo, es el non plus ultra. Y resulta que ese exceso, o sea, está bien tener autoconfianza, pero no abusar de ella. Hay que entender las limitaciones que tal vez podamos tener nosotros o nuestra idea de negocio. Un octavo error frecuente es la incapacidad para afrontar el cambio. Creer que como así en la vida lo hice, lo he hecho 30, 20, 40, 25, 15 años, así he hecho yo las cosas, no me vengan a cambiar lo que ya sé que me resultará. Esa terquedad, eso es una incapacidad para afrontar el cambio. Resulta que los físicos dicen, hay un fenómeno que es constante y esa constante se llama cambio. Así de sencillo. Todos los días cambiamos. Miren, por ejemplo, hace más de un año. ¿Ustedes creen que las empresas hace más de un año pensaban que una pandemia como la del COVID-19 que todavía tenemos en vilo y tiene en vilo a la humanidad completa todavía? ¿Ustedes creen que hace más de un año estas empresas creyeron que en algún momento una situación de esta les iba a cambiar por completo sus rutinas, sus prácticas, sus procesos, llámense droguerías o como cualquier tipo de organización? No lo tenían previsto. Porque es que ahí probamos, con esto de la pandemia, se probó también que empresas fueron flexibles y adaptables al cambio. ¿Cuáles supieron gestionar los cambios y capitalizarlos de la mejor manera? Esas empresas que, por ejemplo, quebraron, o esos establecimientos que han quebrado, independiente del sector, ¿por qué fue? Sencillo, no se adaptaron al cambio, no gestionaron el cambio. Y ahí los tomó de sorpresa. Noveno, falta de conocimiento de sí mismo. O sea, tanto el exceso de optimismo es nocivo como tampoco conocernos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces. Y eso también va muy de la mano con la autoestima. Un error común es creernos poca cosa y creernos de que no podemos, de que
tengo limitaciones, de que no lo puedo hacer. Y eso es falta de conocernos a nosotros mismos. Y el 10º, no ponernos en los zapatos de los inversionistas. Es decir, no ponernos en los zapatos de quien invierte el dinero, sino sencillamente decir, bueno, aquí voy a asumir este riesgo financiero. Estos 10 millones que voy a colocar de capital semilla para mi droguería, analizo bien, de pronto me pueden servir para un viaje, para comprar, no sé, una motocicleta, o de pronto para dar la primera cuota de mi apartamento o de mi casa, ¿sí? Ahí, ¿qué hago? Asumo diferentes escenarios poniéndome en el rol de un posible inversionista. Y eso nos hace falta pensarlo. Entonces, estimados estudiantes, creo que en esta presentación se me escaparon muchos más errores comunes de un emprendedor. Pero estos son como los más recurrentes en los que caemos. Quiero compartirles a ustedes este video. Este es un poquito larguito. Y ahorita del video me van a comentar cuál de los personajes que vamos a ver a continuación en este video nos impactó. Ya viendo este concepto de creatividad e innovación, quiero que cada uno de ustedes viendo este video, lo voy a proyectar a continuación, se identifique y me diga con cuál de los personajes se asocia. Cuál de los personajes que nos van a narrar en este video de espíritu emprendedor más nos llamó la atención y qué notamos en el perfil de él en cuanto a la creatividad y la innovación. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir el video. Estoy seguro que ustedes conocen casos de hombres y mujeres que con muy pocos recursos crearon grandes empresas que transformaron la vida de muchas personas. Cuando se habla de gente capaz de cambiar el futuro, surge la pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? Hola, mi nombre es Andrés Velarde y estoy con ustedes para hablarles acerca del espíritu emprendedor. Desde hace miles de años, el ser humano ha ido construyendo su futuro en base a sueños y acciones. ¿Qué es el espíritu emprendedor? Podemos definirlo como la capacidad que nos ayuda a identificar oportunidades, definir metas y organizar recursos para alcanzarlas. El espíritu emprendedor tiene que ver con la iniciativa personal, con la confianza en uno mismo, la voluntad de experimentar sin miedo y hacer las cosas de manera diferente. No todo emprendedor es necesariamente un empresario. El emprendimiento se aplica a cualquier proyecto, a una acción social o a nuestra vida diaria. Los emprendedores son personas que enfrentan acciones difíciles con coraje. Todos ellos tienen algunos elementos en común. Energía y entusiasmo desbordantes. Una fuerte dosis de coraje. Foco en que su propuesta sea útil, saber vender y construir una excelente red de contactos. Me gustaría ver con ustedes 5 ejemplos de vida en los cuales veremos esos elementos del espíritu emprendedor. Si hay alguien que hizo del entusiasmo y la energía por alcanzar sus sueños una forma de vida, fue Walt Disney. Desde muy joven, a los 19 años, el entusiasta Disney creó una empresa de animación con su hermano Roy y su amigo Ub Iwerks. Sus ganas de aprender todo lo necesario lo llevaron a ser un innovador de las técnicas animadas. Años después, crearían un personaje recordado todos los tiempos, Mickey Mouse, admirado en todo el mundo e ícono de su empresa. Walt Disney también soñaba con realizar el primer largometraje de animación, Blancanieves y los 7 enanos. Muchos lo tildaron de loco, pensaron que este proyecto lo iba a llevar a la quiebra. Sin embargo, su éxito fue impresionante. Fue la película más taquillera del año. Una idea que nació en un pequeño garaje de Hollywood es hoy la empresa de entretenimiento familiar más grande del mundo. Con 18 parques de diversiones,
39 hoteles, 8 estudios de cine, 12 canales de televisión y que recauda 30.000 millones de dólares al año. El sudafricano Nelson Mandela fue confinado a una celda durante más de 20 años. Desde muy joven vio la injusticia que se vivía en su país, donde ciudadanos blancos trataban duramente a pobladores negros en su propia nación, en un régimen llamado apartheid. Mandela dirigió una campaña de rebeldía pacífica contra el gobierno de Sudáfrica y su política racista. Quisieron silenciarlo y lo condenaron a cadena perpetua. Él era una persona especial, dispuesto a sufrir y morir por sus ideales. Una vez libre fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica. Su coraje lo llevó a ganar el Nobel de la Paz en 1993 y se ha convertido en uno de los líderes más aclamados del mundo. Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de Stanford con un objetivo en común: desarrollar un motor para mejorar las búsquedas por Internet. No lograban conseguir financiamiento para su inversión hasta que, en verano de 1998, el vicepresidente de Cisco Systems les firmó un cheque por $100.000. Un año después, crecía el interés por el portal, al mismo tiempo que crecían las inversiones, que alcanzaron $25 millones. Debido a las exigencias del mercado, Google renueva constantemente sus servicios y se arriesga en el desarrollo de nuevos productos. Es así que en el 2006 adquiere el portal YouTube y compra Motorola con el fin de impulsar su sistema para teléfonos inteligentes Android. Actualmente Google es considerado el mejor buscador en Internet y permite a millones de usuarios en todo el mundo acceder a información de manera rápida y organizada. Toda empresa necesita un sólido cimiento, las ventas. Si no hay ventas, no hay para qué producir. Y si no hay producción, no hay ganancias. La capacidad vendedora del siguiente personaje hizo que se ganara la confianza de todo un pueblo. Akio Morita, un vendedor a tiempo completo. Su fascinación desde pequeño por los artefactos electrónicos lo llevó a fundar en 1946 con su amigo Masaru Ibuka la Corporación de Ingeniería y Comunicaciones de Tokio. Comenzaron con $350 en un edificio destruido. Por su carácter alegre y extrovertido, Morita vería las ventas, el marketing y la innovación de la empresa. Mientras tanto, Ibuka se haría cargo de la innovación y la producción. Años más tarde vio conveniente desarrollar su empresa en Estados Unidos, por lo que buscó un nombre más llamativo y de nivel internacional. Ese nombre fue Sony. Decidió diferenciarse de cualquier competidor colgando una bandera japonesa en la fachada de su tienda y creando nuevos espacios de mercado con productos revolucionarios. En todo emprendimiento es fundamental construir una buena red de contactos, y no hay mejor ejemplo en la historia que el Papa Juan Pablo II. Con un carisma impresionante, Karol Wojtyła decidió servir a Dios y fue ordenado Papa el 16 de octubre de 1978. Impuso un estilo diferente al de sus antecesores. Hizo viajes por 129 países, aprendió 11 idiomas y tuvo conocimiento de otros 6. Mejoró las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el islamismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Gracias a él, la Santa Sede incrementó sus relaciones diplomáticas, llevándolas de 84 a 173 estados. Las personas antes mencionadas tienen algo en común. Tomaron decisiones arriesgadas y lograron un lugar en la historia.
Lo importante es generar ideas útiles que resuelvan problemas. El emprendedor aprende de una manera diferente a los demás, en base a prueba y error. Cambia continuamente sus tácticas, su enfoque e incluso su visión mientras avanza hacia sus objetivos. La pasión es lo que nos impulsa en este camino. Es importante hacer lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Para mí, el emprendedor nace. Tiene en sus genes una combinación de habilidades y actitudes que le permiten emprender. Sin embargo, el emprendimiento es un proceso y como tal puede ser sistematizado y aprendido. Muchas veces al emprender las cosas no resultan como esperamos. El emprendedor es una persona que realiza acciones difíciles con coraje. Permítanme darles 3 consejos que los ayuden a recorrer el camino del emprendedor. Visualicen sus sueños, tengan claro a dónde quieren llegar. Avancen en base a prueba y error. Si fracasan, no se detengan. Atrévanse, busquen ser mejores cada día. El mundo del emprendimiento es fascinante, donde personas comunes pueden crear bienes y productos y generar bienestar para los demás. Ha sido un agrado acompañarlos hoy en el camino al emprendimiento. Bueno, estimados estudiantes, entonces quiero que de acuerdo con el video pueden dar clic al icono de la mano si desean tomar la palabra para que me comenten qué casos exitosos de estos, de los que vimos, nos llamaron la atención. Entonces vamos a ver cuál de estos personajes de espíritu emprendedor nos llamó la atención. Listo, creo que Marjorie, adelante, buenas noches. Puedes activar tu tu micrófono, te escuchamos. Adelante. Marjorie. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marjorie. Me llamó la atención el Papa Juan Pablo II, porque pues a pesar, no era una persona joven, y a pesar de la edad que él tenía, o sea, aprender tantos idiomas y uno pues escasamente puede con uno y creo que no muy bien. Pues imagine este señor a esa edad y lograr como unir tantas generaciones, se puede decir, o diferentes religiones que van todas enfocadas al catolicismo, pero con diferente visión. O sea, me parece algo sorprendente, ¿sí? Y pues créame que eso lo motiva a uno como a decir, la edad, uno es joven y puede hacer cosas diferentes, ¿sí? La idea está en uno creer en sí mismo, creer en que sí se pueden hacer las cosas. Es eso, profe. Muy bien, Marjorie, muy bien. Entonces, destacas a Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II. Listo, Marjorie, dale, muchas gracias. Cecilia, buenas noches. Puedes activar tu micrófono, te escuchamos. Cecilia. Cecilia. Bueno, parece que hay problemas con el sonido de Cecilia. Ahora sí, Cecilia, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? No, no te estamos escuchando. Bueno, mientras tanto voy con Betty. Betty, te escuchamos, adelante. Hola, profe, buenas noches. Pues la verdad, me gusta mucho el de Nelson Mandela. Ya hace algún tiempo había leído un poco sobre él. Entonces, siempre he tenido como esa fijación sobre lo que él logró y todo lo que tuvo que pasar para poder llevar a cabo sus ideas y para poner como en contexto todo lo que estaba pasando en su país con su gente. Entonces, la verdad, sí me llama mucho la atención el señor Nelson Mandela. Muy bien, Betty. Muy bien. Muchas gracias. Blanca, adelante, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Blanca, buenas noches. Cuéntame, ¿qué personaje del espíritu te llamó la atención? El de Juan Pablo II.
Siempre, pues en vida lo admiré mucho y aún después de que falleció lo sigo admirando. Una calidad de persona. Muy bien, Blanca. Muchas gracias. Bueno. Jaime. Le escuchamos, Jaime. Adelante. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, o sea, yo también me identifico con las personas que ya han compartido acerca del Papa Juan Pablo II, y más por lo que decía la compañera, me uno a lo que dice la compañera que compartió, que estuvo en la primera compañera que compartió, porque él, a pesar de haber sido una persona pues ya de avanzada edad, pues obviamente él ya venía con unos conocimientos y unos estudios, pero fue un reto, pienso yo, para él, y con el carisma que él tenía, pues unió a muchas naciones, y eso le sirvió para que hoy en día el catolicismo tenga mayor credibilidad, a pesar de que estaba caído en ese entonces, ¿no? Por diferentes razones. Entonces sí me uno a ese liderazgo y a ese emprendimiento que tuvo el Papa Juan Pablo II, teniendo en cuenta pues ya lo argumentado. Muchas gracias. Vale, Jaime, perfecto. Bien, buenas noches, Jaime. Lady, adelante, te escuchamos. Lady. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lady. Te escuchamos. En mi caso personal, pues me llamó la atención Nelson Mandela, pues por todo el proceso que tuvo que vivir, pero a pesar de eso, pues nunca bajó la guardia, podemos decirlo así, sino que siempre se mantuvo en pie con sus ideales, y podemos mirar que aunque pasado mucho tiempo y todo este proceso que tuvo que vivir, pues eso nos deja una enseñanza muy grande, y es que debemos de luchar y persistir por lo que deseamos. Perfecto, Lady, muchas gracias. Brigitte, buenas noches, te escuchamos. Brigitte. Buenas noches, profe. Buenas noches, Brigitte, te escuchamos. Profe, yo me identifico con Nelson Mandela, porque pues a pesar de que él pues tuvo circunstancias con su vida y pasó lo que pasó, fue prisionero y todo, siempre tuvo las ganas de luchar y salir adelante, y pues como bien sabemos fue presidente de un país y pues unió muchos países y siempre quiso la paz y quiso salir adelante, y fue un luchador y un guerrero. Entonces me identifico con Nelson Mandela. Listo, dale, Brigitte, muchas gracias, muy bien. Perfecto, Alba. Alba, buenas noches, te escuchamos. Profesor, bueno, todos me parecen súper importantes porque cada uno ha luchado como por sus ideales, ¿no? De diferentes formas. De Walt Disney me gusta porque a pesar que la gente le decía que pues eso no iba a progresar, eso sí, sus proyectos, pues ellos siguieron adelante, y mire a dónde han alcanzado tanta fama, o bueno, tanto poder, ¿no? Entonces, eso sucede en la vida, porque de pronto uno tenga un proyecto y no, eso no le va a dar, eso no, eso es malo, eso, bueno, mejor dicho. Entonces uno de pronto dice, no, yo como no me meto en eso. Oye, uno todas las voces que no le conviene a uno oír. Sí, eso, profe. Entonces ellos siguieron adelante a pesar del negativismo de los demás, y mire. Muy bien, Alba. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí. Y concluyendo, noten ustedes que estos ejemplos de espíritu emprendedor, no todos eran empresarios, ¿no? Aclaro. Ahí hablamos también en el video de Andrés Velarde, que fue el expositor, nos menciona líderes mundiales, ¿no? Líderes como el Papa Juan Pablo II, como Nelson Mandela, ¿cierto? Líderes. Y ojo, porque el espíritu emprendedor no es solamente para crear empresa,
sino también para llevar a cabo ideales, proyectos, para defender esos ideales. Y noten ustedes que así sea para el emprendimiento asociado con creación de empresa o no necesariamente para crear empresa, fíjense que las características, las 10 características que vimos de un emprendedor exitoso, ahí se aplican bastante o se encarnan en estos personajes, en estos líderes, en estos ejemplos del espíritu emprendedor. Espero que este video nos genere autorreflexión. Y eso lo vamos a complementar también con un ejercicio que les quiero proponer y ahorita se los voy a comentar. Como para que entremos en autorreflexión, pensemos, como para que nos cuestionemos y de verdad empecemos a decir, bueno, vamos a ver cuál es mi perfil emprendedor. Ah, mi perfil emprendedor está enfocado en esto. O de pronto sí, yo me visualizo de esta manera. Empezar como a identificar cuál es el perfil emprendedor de cada uno de nosotros. Entonces resulta que el emprendimiento, emprender significa moverme hacia, llevarme hacia dónde. Y es movilizarme a hacer algo. Y ese emprendimiento puede tener dos connotaciones. Hay un emprendimiento de oportunidad y otro por necesidad. De oportunidad y por necesidad. Un emprendimiento de oportunidad es cuando yo identifico, digamos, dentro de las percepciones que tengo o dentro de mi entorno, percibo que puede haber un problema o una necesidad por satisfacer que otros no lo ven así y que yo lo considero innovador y del cual puedo sacar bastante provecho. Es decir, que yo visualizo en el entorno algo que los demás no lo han visualizado como innovador y yo sí, y sobre eso lo aprovecho en mi beneficio. Eso significa emprendimiento de oportunidad. Y emprendimiento de necesidad significa que yo percibo una necesidad o una carencia y basado en esa carencia busco generar un emprendimiento. El emprendimiento por necesidad es el más común de todos. Por ejemplo, un emprendimiento por necesidad se puede dar cuando, por ejemplo, nosotros estamos empleados y en algún momento nos despidieron o no nos renovaron el contrato. Y entonces, digamos que nosotros necesitamos generar ingresos. Y ahí, entonces, voy a poner esta tienda, voy a poner este negocio. Eso significa un emprendimiento por necesidad. Y un emprendimiento de oportunidades, por ejemplo, cuando, digamos, alguien dice, uy, aquí voy a crear un depósito de medicamentos mayorista. Sé que nadie lo ha visto como oportunidad, pero yo sí, y voy a crear un depósito de medicamentos mayorista. Eso es un emprendimiento por oportunidad, ¿de acuerdo? Cuando veo las oportunidades y veo en el entorno algo que nos va a favorecer. Y por necesidad es cuando experimento yo la necesidad de generar el emprendimiento. Bueno, esta actividad la vamos a hacer cada uno de ustedes en sus casas. Vamos a tener casi que 2 semanitas, un poquito, semana y media, podríamos decir así, para que cada uno de ustedes realice este test. El lunes 5 de abril, que es cuando volvemos a encontrarnos a las 6:30 en nuestro horario habitual de videoconferencias, quiero que me comenten cómo les va con el test que les voy a explicar a continuación. Entonces, este es un test que nos permite evaluar nuestro perfil o capacidad emprendedora. Quiero que cada uno de ustedes lo haga con ciencia, lo haga de forma calmada, con tiempo, y les voy a explicar en qué consiste. A cada pregunta van a ser 40 preguntas. A cada pregunta ustedes se van a responder en una de las 4 opciones que aparecen ahí. Marcan la letra A si en sí están totalmente de acuerdo con ese enunciado. Si B, si de pronto están en su mayoría de acuerdo con el enunciado, pero no totalmente, marcan la B. C, si en algo coinciden con el enunciado. Y D, si en nada están de acuerdo con el enunciado. ¿Listo? A, B, C, D. Ahí está. Recuerden que estas diapositivas junto con la grabación yo se las voy a compartir en el aula, en la plataforma Canvas
de nuestro curso de plan de negocios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Crees que eres una persona adaptable a los cambios? Entonces, si creo que soy una persona adaptable a los cambios completamente, marco la A. Si digamos sí, la gran mayoría de los cambios me adapto, pero no a todos, marco la B. C, si algunas veces me adapto al cambio, y D, si no, definitivamente no me adapto a los cambios. Esto es un autoexamen y quiero que cada uno de ustedes, pues digamos, lo conteste a conciencia. Y así vamos a tener todas las preguntas. O sea, ustedes por cada pregunta marcan la opción de respuesta. O sea, dicen 1A, 2B, bueno, las que ustedes señalen de acuerdo a los enunciados de las preguntas. Después, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando contesten las 40 preguntas, son 40 preguntas, ustedes van a hacer lo siguiente. A cada pregunta que tenga la letra A como respuesta, le van a dar un valor cuantitativo de 5 puntos. Es decir, a cada respuesta A le van a dar un valor cuantitativo de 5 puntos. A la B le van a dar un puntaje de 4 puntos, a la C uno de 3 puntos y a la D 2 puntos. ¿Listo? O sea, cogen todas las 40 respuestas y de acuerdo con la letra con la que se identificaron, asignan estos puntajes. Después, ¿qué van a hacer? Suman todos los puntos. O sea, cuando ya conviertan las letras en puntos, lo van a sumar todo. ¿Y qué van a hacer? Aquí en esta presentación que dice socialización de resultados, de acuerdo con el puntaje total, ustedes leen la escala de interpretación. Por ejemplo, si sacan más de 190 puntos, esto significa. Si están entre 140 y 189, esto significa. Si están entre 91 a 139, esto significa. Si están de menos de 90 puntos, esto es lo que significa. Esto, reitero, no es la panacea, pero sí se aproxima si lo hacemos a conciencia, si lo hacemos autoevaluándonos, nos permite determinar cuál puede ser nuestro perfil emprendedor de cada uno de nosotros. Esto no es necesario que me lo presenten en un documento ni nada, no. Esto es para que cada uno de ustedes lo realice y en la sesión del 5 de abril, iniciando a las 6:30 del 5 de abril, preguntaré cómo les fue con este test. ¿Listo, muchachos? ¿Y esto a qué nos debe llevar? A elaborar nuestra matriz FODA. Ya aquí vamos empezando a hablar un poquito de ese concepto del FODA. ¿FODA qué es? Es un acrónimo que traduce fortalezas, ¿cierto? Mis virtudes, debilidades que son mis limitaciones, oportunidades son esos aspectos del medio que a mí me van a favorecer y amenazas son esos aspectos del medio que a mí tal vez me van a afectar. ¿Listo? O sea, oportunidades y amenazas es del medio, o sea, es el entorno, y fortalezas y debilidades son internas. Y después, ya cada uno de ustedes, esta parte no es necesario que me la socialicen, sino simplemente los resultados del test para ver cómo nos va, es hacer nuestro plan de mejoramiento personal, saber qué debo mejorar y cómo voy a lograr esa mejora para mi perfil emprendedor. ¿Listo, muchachos? Y entramos entonces ahora sí a nuestra segunda unidad de aprendizaje, que es la idea de negocio. Profe, perdón, una pregunta. Es que se te escucha interferencia, dale. Sí, señor. Profe, con Lady, lo del test simplemente respondemos en cuadernito, o sea, queda ahí en las diapositivas, no en ningún archivo que debamos contestar como tal para enviarlo, ¿cierto? Nada de eso, no. Nada de eso. Únicamente es que tú lo respondas y en la próxima sesión ya nos socialicemos los resultados. ¿Listo? Gracias, muy amable. Dale. Bueno, nuestra segunda unidad de aprendizaje es la idea de negocio. Vamos a ver cuál es la competencia que pretendemos lograr en esta unidad. Entonces, la competencia es interpretar los elementos generadores de ideas de negocio. Esa es la competencia que vamos ya a ligar. Fíjense que ahorita hablamos de creatividad, innovación y emprendimiento para
ya conectar con la idea de negocio. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar en esta unidad? 1. Elaborar un resumen ejecutivo que contenga las necesidades del entorno y los objetivos del negocio. Identificar problemáticas existentes que generen o redunden en ideas de negocio. Elaborar una matriz FODA de acuerdo a la idea de negocio propuesta. Esa la vamos a profundizar. Identifica nuevas aplicaciones a productos y servicios que derivan ideas de negocio. Identificar carencias y necesidades no satisfechas en el mercado que deriven ideas de negocio. Identificar gustos y preferencias de segmentos específicos que derivan en ideas de negocio. Todos estos temitas los vamos a ir viendo paulatinamente en nuestras siguientes semanas. Y entonces vamos a ver una contextualización preliminar de qué es un plan de negocios. Y entonces quiero tomar unas definiciones de un autor colombiano, Rodrigo Varela, que escribió un libro que se llama El arte y la ciencia de la creación de las empresas. Y aquí quise tomar estos 5 aspectos. 1. Las ideas de negocio se dan en intervalos de tiempo definidos. Es decir, en ese momento de la incubación, cuando hablamos del proceso de la creatividad, eso se da en ciertos momentos. O sea, no en todo momento se da esa incubación y esa generación de ideas. Por eso se requiere canalizar las emociones y que apenas tengamos las ideas, ojalá documentémoslas. O sea, no que se nos queden ahí, que se nos prendió el bombillo y se nos apagó rápido. No. Es decir, busquemos cómo materializamos ello. Segundo, la identificación de las ideas de negocio tiene diversos niveles de complejidad y esto depende de la necesidad que pretendemos satisfacer. ¿Listo? Tercero, las ideas de negocio se dirigen a mercados de diferente tamaño. Nosotros posteriormente y de pronto también en parte el foro tutoría esta semana, que es el análisis del mercado, nos va a permitir entender el por qué tenemos que entender o comprender el tamaño del mercado, o sea, el número de clientes o de consumidores potenciales que vamos a tener o que estimamos tener según la idea de negocio para poder perfilar la idea. ¿Listo? Cuarto, la mayoría de las personas no detectan las ideas. Ahí es donde viene el emprendimiento de oportunidad que yo les decía. Es donde uno ve lo que los demás no ven. O sea, donde uno ve oportunidad, los otros no la ven o una gran mayoría no la ve. Y eso es por eso, por el emprendimiento de oportunidad. Y quinto, las oportunidades están encadenadas. O sea, hay una secuencia de oportunidades. Puede que yo explote una oportunidad, pero después me surge otra oportunidad en el medio y eso me va a generar otra nueva idea creativa y así sucesivamente. Y para terminar, voy a hablar de este contexto que son las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Recordar del video por qué los colombianos somos pobres. Y la explicación de ese video de por qué los colombianos somos pobres está aquí. ¿Qué son ventajas comparativas y cómo se comparan con las ventajas competitivas? Las ventajas comparativas son aquellas que tienen que ver con poseer factores de producción o recursos de alta calidad. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial. Esos son los 4 factores de producción. Entonces, ventajas comparativas significa que un país o una industria o una economía posea factores de producción de alta calidad. Por ejemplo, en Colombia, los colombianos tenemos ventajas comparativas, porque miren, tenemos 2 océanos, tenemos diversidad de climas dependiendo de los pisos térmicos, la gente es trabajadora, todo esto son ventajas comparativas, o sea, en recursos aventajados con respecto a otros países. Por eso en el video nos comparaban con Suiza y con Japón, ¿cierto? O sea, frente a Suiza y Japón tenemos ventajas comparativas. ¿Cuáles son esas características de las ventajas comparativas? Valor generado por el uso de los factores de producción, poseer la posibilidad de vender bienes y servicios a precios más bajos, porque el tema está en los factores de producción y en la productividad de ellos, y
Hablamos de casos como la ubicación, el talento humano, los recursos materiales, los naturales, los recursos tecnológicos y los financieros. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos, reitero, ventajas comparativas, más que cualquier otro país. Si nos comparamos con Suiza y con Japón, lo tenemos. Pero las ventajas competitivas son diferentes a las ventajas comparativas. ¿En qué sentido? Que las ventajas competitivas tienen que ver con la generación de valor. O sea, con lo que yo utilizo de esos factores de producción para satisfacer necesidades y generar valor. O sea, que la ventaja competitiva es todo aquello que nos permite generar valor. De ahí viene por qué Suiza es el país más competitivo del mundo, viendo el video, y por qué Japón es reconocido por la tecnología en el mundo. Ellos no tienen los mismos recursos que nosotros, pero miren que con lo poco que tienen, generan valor. Por eso ahí hablamos de las ventajas competitivas. Que eso es lo que como país tal vez nos ha rezagado. ¿Y por qué somos pobres? Porque no generamos todavía ventajas competitivas. Tenemos y nos quedamos en ventajas comparativas. Entonces, en una ventaja competitiva, las empresas crean estrategias para posicionar el producto o el servicio. O sea, hay un posicionamiento, se genera valor, se satisfacen necesidades de la mejor manera posible. Tiene que ver con algo que nosotros vamos aquí a ver, pero someramente, pero en mercadeo, en el curso de mercado y venta de medicamentos y dispositivos médicos lo vamos a redondear, que es el marketing mix, producto, precio, plaza y promoción. Y los ejemplos de ventajas competitivas son las políticas del justo a tiempo, la entrega oportuna, la segmentación del mercado, el valor percibido por el cliente, la calidad del producto, el servicio postventa y los canales de distribución, entre otros. Miren, y aquí entendemos mejor el video de por qué los colombianos somos pobres. Y reitero, nosotros en Colombia tenemos ventajas comparativas, pero no tenemos ventajas competitivas consolidadas, tal vez como otros países sí lo tienen. Muy bien, estimados estudiantes, esta ha sido la presentación de la noche de hoy. Espero recuerden las actividades que tenemos. Abierto foro tutoría hasta el lunes 5 de abril, que corresponde al tema de el análisis del mercado y su incidencia en la generación de ideas de negocio en el sector farmacéutico. Participen del foro tutoría. Voy a hacer la revisión del otro foro tutoría a ver qué pasó y les comento en los anuncios. Recuerden que está habilitado el parcial número 1 que integra lo que hemos visto en la noche de hoy, más todo lo que hemos visto en las 2 anteriores semanas. Revisen las videoconferencias, el módulo, los videos complementarios, todo, absolutamente todo. Y el parcial también se cierra el lunes 5 de abril, 11:59 de la noche. Y también, de acuerdo con esta sesión, recuerden ir haciendo el test. Esto ya es más individual, pueden hacerlo en sus apuntes. Y el lunes 5 de abril nos reencontraríamos para mirar cómo nos fue con el test del perfil emprendedor. Como les decía, la otra semana no hay videoconferencia porque estamos en Semana Santa. Y retornaríamos el lunes 5 de abril, 6:30 de la noche. Jaime, creo que tiene alguna pregunta. Jaime, ¿le escuchamos? Sí, profe, muchas gracias. Profe, estos videitos que vimos el día de hoy aquí en la teleconferencia, sí, esos los encontramos acá en anuncios o en la plataforma, perdón. Sí, señor. En la plataforma Canvas, a partir de mañana, cuando ustedes entran a módulos, abajo hay una sección que dice videoconferencias y está una carpeta por cada sesión. Por ejemplo, van a encontrar la carpeta que dice 24 de marzo. Y en esa carpeta 24 de marzo van a encontrar el link de la grabación de la sesión que tuvimos en la noche de hoy, estas diapositivas que les compartí y los enlaces de los videos que les proyecté en la noche de hoy. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale, Jaime, con gusto. Bueno, muchachos, entonces recordemos nuestras actividades. Parcial 1, foro tutoría, ambos se cierran el lunes 5 de abril. Vayan haciendo el test de la capacidad emprendedora, cada uno de ustedes. Vamos a mirar en la próxima sesión cómo nos fue con los resultados. Y entonces nos reencontraríamos, Dios mediante, el lunes 5 de abril, o sea, el lunes de Pascua,
a las 6:30 de la noche. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. Una feliz noche y Dios mediante nos reencontraremos lunes 5 de abril. Buen provecho en Semana Santa, buen descanso. Que estén muy bien, muchachos.